Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, llenos de energía y listos para sumergirse en otra dosis de drama y misterio de la Casa Rosa. Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro de que les va a encantar, porque vamos a desentrañar un misterio, una sorpresa que francamente nadie vio venir. El título lo dice todo: Atay organizó una sorpresa inesperada en la Casa Rosa. Y sí, para los que siguen nuestras historias y el mundo de la Casa Rosa con la misma devoción que nosotros, esto es algo gordo. No se imaginan lo que pasó y créanme, yo tampoco me lo imaginaba hasta que sucedió, y hasta que empecé a desgranar cada detalle para traérselos a ustedes en exclusiva. Antes de meternos de lleno en todo el drama, la emoción y las ramificaciones de esta monumental sorpresa, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil. Solo tienen que hacer clic en ese botón rojo de abajo y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más profundos de este universo tan cautivador. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, ¿de qué va todo esto? Bueno, la Casa Rosa, ese lugar lleno de secretos, de giros inesperados y, seamos honestos, de mucho chisme bien fundamentado, ha sido testigo de innumerables historias. Hemos visto amores nacer de la forma más improbable, parejas formarse bajo la presión de las circunstancias, amistades forjarse en el crisol de las dificultades y, por supuesto, también hemos presenciado cómo esas mismas amistades se han roto en mil pedazos. Pero lo que a Atay se sacó de la manga esta vez, ¡wow! Es de esas cosas que te dejan con la boca abierta, con la mente en ebullición, pensando, ¿cómo es posible? ¿Qué se le habrá pasado por la cabeza? Y, lo más importante, ¿qué sigue? El ambiente en la Casa Rosa ya estaba cargado, como un resorte a punto de saltar, con las tensiones habituales burbujeando en la superficie, los planes cuidadosamente trazados en las sombras, y de repente, ¡boom! A Atay, que ya de por sí es un personaje que nos da muchísimo de qué hablar, con su aura enigmática y sus movimientos calculados, decidió dar un golpe maestro, un movimiento totalmente impredecible, un acto que redefinió las reglas del juego. Y créanme, esto no fue un simple detalle, un guiño sutil, fue algo que cambió la dinámica por completo, algo que sacudió los cimientos de lo que creíamos que estaba pasando, de lo que pensábamos que era la realidad en ese momento. La sorpresa en cuestión fue tan inesperada, tan audaz, tan fuera de lo común, que hasta los más observadores, aquellos que se enorgullecen de tener un ojo clínico para anticipar cada movimiento, se quedaron boquiabiertos. Fue como si un comodín completamente imprevisto cayera en medio de una partida de ajedrez de alto voltaje, pero un comodín que de repente cambiaba no solo una jugada, sino todas las reglas del juego, el tablero entero, e incluso el objetivo final de la partida. A Atay, con esa astucia que lo caracteriza, esa capacidad de leer entre líneas y de anticipar las reacciones de los demás, planeó esto con tal sigilo, con tal maestría en el arte del engaño, que nadie, pero absolutamente nadie, sospechó nada. Y cuando digo nadie me refiero a todos los involucrados, a cada uno de los personajes que habitan ese microcosmos de pasiones y rivalidades, desde sus aliados más cercanos, aquellos en quienes supuestamente podía confiar ciegamente, hasta aquellos que pensaban que lo tenían completamente bajo control, que sus movimientos eran predecibles y sus intenciones transparentes. La Casa Rosa se convirtió una vez más en el escenario perfecto para este acto de genialidad estratégica o, para algunos, de una audacia rayana en la locura, dependiendo de cómo se mire, porque créanme, las reacciones que se desataron fueron de todo tipo, desde el asombro hasta la indignación, desde la incredulidad hasta una admiración forzada. Imaginemos por un momento la escena. Estábamos todos como espectadores y como personajes inmersos en nuestras propias rutinas, en nuestras especulaciones constantes sobre lo que podría suceder a continuación, tratando de descifrar las intenciones ocultas, de predecir el próximo movimiento en este complejo tablero de influencias y poderes. Y de repente Atay entra en escena, no con una advertencia, no con una amenaza velada, sino con, bueno, eso es precisamente lo que vamos a desvelar poco a poco, construyendo el suspense para que ustedes sientan la intensidad de ese momento. La planificación detrás de esta sorpresa fue, sin duda, meticulosa. No fue algo improvisado de la noche a la mañana, un impulso del momento. Se nota a leguas que Atay se tomó el tiempo, estudió cada ángulo posible, consideró cada posible reacción, cada escenario alternativo, y esperó pacientemente el momento justo, el instante perfecto, para ejecutar su plan. Maestro.
Y el momento que eligió fue sin duda alguna el más estratégico posible, el que maximizaría el impacto, el que dejaría a todos sin palabras y sin recursos para reaccionar de inmediato, intensificando así aún más la magnitud de la sorpresa. Piensen en los personajes que habitan la Casa Rosa. Cada uno tiene sus propios intereses, sus propias agendas ocultas, sus propias alianzas fraguadas en la conveniencia o en la necesidad, y también sus propias debilidades, sus puntos flacos que otros podrían explotar. Y Aatai, con esta sorpresa, logró tocar las fibras sensibles de varios de ellos de una manera directa y contundente, provocando ondas de choque que se extendieron rápidamente por todo el entramado social de la Casa Rosa. No solo afectó a una persona o a un grupo específico, como podría haber sido una jugada más convencional, sino que reconfiguró las relaciones, las percepciones mutuas y los planes de casi todos los que están inmersos en este complejo juego de poder. Hubo momentos de incredulidad absoluta de eso que paralizó a algunos y también, para otros, momentos de una alegría desbordante, quizás mal disimulada, o de una amarga decepción que les hizo cuestionarse todo lo que creían saber. Es fascinante observar cómo un solo acto, una sola decisión bien ejecutada, puede tener tantas ramificaciones y desatar un torbellino de consecuencias. Y ahora hablemos de las reacciones. Porque una sorpresa de esta magnitud, por muy bien planeada y ejecutada que esté, siempre genera reacciones, y en la Casa Rosa, las reacciones rara vez son silenciosas o contenidas. Algunas personas se enfadaron visiblemente sintiéndose traicionadas en sus expectativas, humilladas por la audacia o la manipulación. Otras, por el contrario, se sintieron intrigadas, fascinadas por la complejidad del plan, quizás incluso admiradas, a regañadientes, por la audacia y la inteligencia de Aatai. Hubo quienes, con una mezcla de curiosidad y temor, intentaron comprender las motivaciones profundas detrás de esta movida, buscando pistas en cada gesto, analizando cada palabra pronunciada, tratando de descifrar el tablero oculto. Y por supuesto, no faltaron los que simplemente se dejaron llevar por el torbellino de emociones que esta sorpresa desató, navegando a la deriva en el caos y la incertidumbre que se generó. La Casa Rosa se convirtió una vez más en un hervidero de conversaciones clandestinas, de susurros cargados de sospecha, de alianzas que se fortalecían en la búsqueda de un nuevo orden, y de otras que se tambaleaban al borde del abismo, amenazando con romperse para siempre. ¿Qué implicaciones tuvo esto para el futuro de la Casa Rosa y de sus habitantes? Esa es la gran pregunta que nos quita el sueño, ¿verdad? Una sorpresa de esta magnitud nunca es un evento aislado. No es un evento que se desvanece en el aire una vez que el impacto inicial se disipa. Tiene consecuencias, tiene repercusiones que se desarrollan con el tiempo, como las ondas que se expanden en un estanque después de lanzar una piedra. Esto nos obliga a recalibrar nuestras expectativas, a replantearnos nuestras teorías más firmes, a cuestionar las premisas que dábamos por sentadas. Lo que creíamos que era una situación estática, un tablero de juego con piezas en posiciones fijas, de repente se volvió dinámico, fluido, impredecible. Los próximos pasos en la Casa Rosa serán cruciales para ver cómo se desarrollan estas nuevas circunstancias, cómo los personajes reaccionan a largo plazo a esta sacudida, y cómo se reconfiguran los equilibrios de poder. ¿Aatai logró exactamente lo que quería con esta jugada maestra? ¿O esta sorpresa, a pesar de su audacia, le traerá más problemas de los que resuelve, abriendo nuevas grietas en su propio juego? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que la trama se ha puesto infinitamente más interesante, más compleja y mucho más apasionante. Y aquí es donde quiero saber su opinión, su perspectiva. Su participación activa es lo que hace que este canal sea tan especial. ¿Qué creen ustedes que motivó a Aatai a organizar esta sorpresa tan audaz e inesperada? ¿Cuál fue su objetivo principal, su meta secreta al ejecutar este plan? ¿Y cómo creen que esto afectará de manera significativa a los demás personajes de la Casa Rosa, a sus relaciones, a sus planes, a su propio futuro dentro de ese complejo entramado? Me encantaría leer sus teorías, sus hipótesis y sus comentarios en la sección de abajo. Sus puntos de vista siempre enriquecen nuestros debates, nos ofrecen nuevas perspectivas y nos ayudan a ver las cosas desde ángulos que quizás habíamos pasado por alto. No sean tímidos, suéltense y compartan lo que piensan. Cada comentario es valioso. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, y para dejarles con la intriga latente de lo que vendrá, Aatai nos ha sorprendido a todos, de la forma más espectacular e inesperada, con una jugada maestra que ha sacudido los cimientos de la Casa Rosa. Esta sorpresa no es
Olo ha movido el tablero de juego de manera radical, sino que ha provocado una cascada de reacciones, ha generado un torbellino de emociones y ha abierto un abanico de nuevas posibilidades y quizás, de nuevos y apasionantes conflictos. Ha sido un momento clave, un punto de inflexión que nos deja con la intriga palpable de saber qué sucederá a continuación en este fascinante universo que tanto amamos seguir. Muchas gracias por acompañarme en este análisis detallado y por su dedicación constante a nuestro canal. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto preparándolos para ustedes, desgranando cada detalle para ofrecerles la mejor experiencia posible. Si les ha gustado este contenido, no olviden darle un buen like, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas apasionadas por las historias de la Casa Rosa. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con cualquiera que disfrute de las buenas historias, de los giros inesperados y de un buen análisis. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que viene. Prometemos seguir trayéndoles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y manténganse atentos a las próximas sorpresas de la Casa Rosa.